Continuando con la vigilancia de la salud de los trabajadores, nos vamos a plantear el protocolo de vigilancia, cuál es el contenido, unos ejemplos de casos clínicos. El protocolo de vigilancia debe contener los siguientes ítems. En primer lugar, la justificación, es decir, el fundamento por el cual vamos a realizar determinados controles de salud, exámenes clínicos o paraclínicos. Y esto tiene que estar fundamentado en la evidencia científica. ¿Cuáles son los objetivos de la vigilancia? La recopilación en forma sistemática y periódica de datos sobre la salud, enfermedad del trabajador en relación a los riesgos presentes en el trabajo con la finalidad de proteger la salud y prevenir la enfermedad. ¿Cuál es la población objetivo de mi vigilancia? Es decir, aquellos trabajadores que están expuestos a determinados riesgos que son los que voy a controlar. ¿Cuál es la evaluación? ¿Cómo es la evaluación del riesgo? Tengo que conocer previamente y tener no solo la identificación, sino la evaluación de la magnitud del riesgo, porque de esta manera voy a poder predecir qué efectos sobre la salud este riesgo podría dar si no estuviera bien controlado, ¿verdad? ¿Qué datos voy a recabar? Clínicos, estudios realizados, en qué síntomas o signos clínicos voy a tratar de identificar en el trabajador. ¿Cuáles van a ser los criterios de valoración? Es decir, cuáles van a ser los valores de referencia. En nuestro país, recuerden que se utilizan como valores de referencia los de la ACGIH, la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales. ¿Cuál es la conducta que voy a aplicar de acuerdo al resultado? Y esto puede ser expresado en un algoritmo. ¿Cuál es la periodicidad con la cual voy a realizar estos controles de salud? La periodicidad también puede ser luego variable y puede haber mayor frecuencia de acuerdo al resultado obtenido. ¿Cuáles son los aspectos éticos, verdad? La confidencialidad, la no discriminación, el derecho a saber, la importancia de la custodia de la información, el registro, cómo debe estar documentada esta información en la historia médico-laboral, cuáles son los recursos que voy a requerir, ya sea de las instalaciones, de mi consultorio o de los recursos para realizar los estudios de laboratorio, cuál es la normativa de referencia, cuáles son las referencias bibliográficas en las cuales yo me expreso mis justificación, cuáles son los criterios de revisión, recordar que pueden haber nuevas normas legales que requieran controles de nuevos riesgos o los valores de referencia pueden ir variando o pueden aparecer nuevos efectos sobre la salud reconocidos a nivel científico. Y esto es necesario revisarlo periódicamente. La identificación de casos contribuye a la toma de decisiones correctivas y preventivas, no solo a nivel individual, sino también en el colectivo. Por ejemplo, cambio de productos, químicos por menos tóxicos, modificación en los procedimientos de trabajo, adecuación de la protección individual o de la protección colectiva. Vamos a ver algunos. En este caso, se trata de un trabajador de 48 años, empleado en la industria metalúrgica, con 12 años de antigüedad, que realiza tareas de pulido de piezas metálicas. El nivel de ruido medido en el sector oscilaba entre 90 y 95 decibeles, según lo informado en el mapa de riesgo. Recuerden que en nuestro país el nivel aceptable es de 80 decibeles. No utiliza adecuadamente la protección auditiva y no presenta síntomas y el examen físico no mostraba alteraciones. En los antecedentes negaban traumatismo de cráneo, otitis, exposición a otros contaminantes ototóxicos y tampoco recibía tratamiento con medicamentos ototóxicos. Todo esto es importante
identificarlo porque pueden ser confundentes, ¿verdad?, con los efectos del ruido. Se le realizó una audiometría de control anual que está dentro de las exigencias de la ordenanza 145 y el resultado se muestra en el gráfico. Se observa que hay una caída en el umbral auditivo que se mide en decibeles en las frecuencias de entre 4.000 y 6.000 Hz. Esa grafiquita muestra el umbral auditivo en el oído derecho y el oído izquierdo y en las vías aéreas y óseas. Esa caída entre los 4.000 y 6.000 Hz es característica del daño producido por el ruido. Y esto es bien importante porque es una alteración precoz que no se identifica clínicamente. No tenía en la historia clínica, no encontramos síntomas y el examen era normal. La alteración o la evidencia de una hipoacusia clínica, cuando la persona nota que empieza a escuchar poco, que tienen que elevar el tono de la voz para que escuche o que aumenta el tono del televisor, se evidencia cuando la caída es en frecuencias más graves, en frecuencias de 2.000, 4.000 Hz. Esto nos permite entonces una identificación de daño relativamente precoz, porque si esto progresa, la sordera por ruido es un daño neurosensorial que es irreversible. Es bien importante tener una identificación precoz. ¿Cuál sería la evolución de estos gráficos si se mantiene la exposición? Bueno, aquí vemos que se profundiza esa caída del umbral auditivo y luego se empieza a desplazar hacia las frecuencias más graves. Esto es cuando la persona ya empieza a mostrar evidencias clínicas de la sordera. Hay una pérdida entonces gradual y irreversible de la audición. ¿Cuáles serían las indicaciones frente a un caso de este tipo? En primer lugar, evitar la exposición, ¿verdad? Tenemos que revisar las condiciones del puesto de trabajo, a lo mejor puede trabajar desde una cabina, puede haber orientar un cambio de sector, hay que trabajar en la reducción del nivel de ruido en la fuente y en el medio, corregir el uso de la protección auditiva recomendada, ¿verdad? El uso, cuando no logramos reducir el ruido en la fuente, el uso de la protección auditiva, si bien decimos que no debe ser lo primero siempre en la fuente y en el medio, pero cuando es necesario utilizarla, el uso tiene que ser durante todo el tiempo que exista riesgo de exposición. Y además, por supuesto que tiene que tener un buen mantenimiento, ¿verdad? Tiene que ser como recambiada cuando está deteriorada, etcétera, etcétera. También, en estos casos, cuando se observan alteraciones, se deriva al banco de seguros para su evaluación y seguimiento. Hay que hacer un control estricto del puesto de trabajo, el monitoreo de ruido, tratando de reducir y minimizar el ruido lo más posible. Y repetir la audiometría, en este caso, podría ser repetida en un año. Si la alteración estuviera más avanzada, la frecuencia de control debería. Aquí tenemos otro caso. Esto es un trabajador de 35 años, un trabajador forestal que aplica insecticidas organofosforados en un vivero. Refiere cefaleas y náuseas en algunas oportunidades durante la jornada de trabajo. Utiliza protección respiratoria en forma irregular.
no se baña regularmente al final de la jornada. Acá ya vemos que hay que hay datos de los cuales encontramos fallas en las medidas de prevención que debemos corregir. Durante la vigilancia se le realiza una dosificación de colinesterasa plasmática. Es una enzima la colinesterasa que se inhibe por el efecto, por la exposición a estos plaguicidas. Es el indicador biológico específico. Y el resultado dio 4.550 unidades por litro, unidades internacionales, y el nivel basal, o sea, el nivel que este trabajador tenía de colinesterasa previo a la exposición al plaguicida era de 7.700 unidades. Entonces, se calcula la diferencia, ¿verdad? Por la diferencia de los 7.700 menos los 4.550, calculamos que la enzima estaba inhibida en un 41% de su nivel basal. Y el valor de referencia para este indicador biológico es del 30%, según la ordenanza. Esto que nos permite reconocer que hay una sobreexposición. Esa sobreexposición llevó a síntomas. El trabajador presentaba cefaleas y náuseas. Estos, si bien son síntomas inespecíficos y que pueden estar determinados por otras patologías, pero son también síntomas que se ven con la exposición a estos plaguicidas. Y además vimos que había déficit en las medidas preventivas. ¿Qué indicaciones se realizarían en estos casos? Suspender la exposición a los plaguicidas, valoración clínica y paraclínica de órganos blancos, porque acá vimos que hay una alteración de un indicador biológico que es un indicador de efecto. Acá ya hay una alteración bioquímica causada por el plaguicida. Y tendremos que también ver si no hay afectaciones de otros órganos. En estos casos se hace valoración renal, valoración hepática, valoración hematológica con hemograma. Y bueno, y también tenemos que revisar las medidas de higiene y protección personal, ¿no? Todas las medidas preventivas en general que deben ser utilizadas o aplicadas en estos lugares de trabajo, que son ambientes cerrados donde el riesgo de exposición es importante. Y se controla el trabajador en una semana. Acá vemos que el control no pasó a ser semestral como podría estar indicado en el protocolo de vigilancia inicial. Acá, de acuerdo al resultado, tuvimos que aumentar la frecuencia de control para ver que las medidas que aplicamos hubieran dado resultados. Y reintegraríamos al trabajador a su puesto de trabajo luego de haber corregido todas las medidas de prevención. Y aquí tenemos otro caso, es una trabajadora de 42 años empleada en industria química que utiliza tolueno como diluyente en un ambiente de trabajo que tiene extracción localizada, pero la extracción no funciona regularmente. Esto es muchas veces se observa porque el equipo de extracción es ruidoso y los trabajadores lo apagan, o porque no hay un mantenimiento adecuado. Obviamente estas son cosas que hay que corregir. La trabajadora planteaba que utilizaba